Shalom y bienvenidos a la comunidad Kol Shaddai. Vamos a abrir las escrituras en el estudio sistemático del libro de Enoch. Hoy en el capítulo 94 en adelante vamos a estar dando continuidad a la epístola de Enoch, la última sección que ya estamos estudiando aquí en la comunidad Kol Shaddai. Libro de Enoch, capítulo 94. Vamos a dar lectura desde el versículo 1. Dice así: Y ahora os digo, hijos míos, amad la justicia y andad en ella, porque los caminos de la justicia son dignos de ser aceptados. Pero los caminos de la injusticia serán repentinamente destruidos y desaparecerán. Y a ciertos hombres de una generación se les revelarán los caminos de la violencia y de la muerte, y se mantendrán lejos de ellos, y no los seguirá. Y ahora os digo a vosotros los justos, no andéis por las sendas de la maldad, ni por las sendas de la muerte, ni os acerquéis a ellos para que no seáis destruidos. Mas buscad y elegid para vosotros la justicia y una vida escogida, y caminad por los senderos de la paz, y viviréis y prosperaréis. Y retened mis palabras en los pensamientos de vuestros corazones, y no dejéis que se borre de vuestros corazones, porque sé que los pecadores tentarán a los hombres a implorar la sabiduría, para que no se halle lugar para ella, y ninguna forma de tentación puede disminuir. Ay de los que edifican injusticia y opresión, y ponen el engaño por fundamento, porque serán derribados de repente y no tendrán paz. Ay de los que edifican sus casas con pecado, porque de todos sus cimientos serán derribados y a espada caerán. Y los que adquieran oro y plata, en el juicio de repente perecerán. Ay de vosotros, ricos, porque habéis confiado en vuestras riquezas, y de vuestras riquezas os apartaréis, porque no os habéis acordado del Altísimo en los días de vuestras riquezas. Habéis cometido blasfemia e injusticia, y se han preparado para el día de la matanza, y el día de las tinieblas, y el día del gran juicio. Así habló y os declaró: el que te ha creado te derribará, y por tu caída no habrá compasión, y tu Creador se regocijará en tu destrucción. Y vuestros justos en aquellos días serán un reproche para los pecadores y los impíos. Muy bien, Palabra del Eterno, capítulo 94. Sean todos bienvenidos a la comunidad Kol Shaddai. Vamos a iniciar con esta serie de advertencias a los tzadikín. En primer lugar, sabemos que entramos en la sección donde se le conoce como los ayes, ¿sí? Los ayes para los pecadores. Está muy interesante el primer consejo que da el verso 1. Beatá dice: y ahora, Ani omer lahem, yo les digo, sería la traducción, Banai y Abud Sedek belach tabach, amen la justicia y caminen por ella. Es decir, conduzcanse, como dice aquí, anden en ella. Kinedivot Sedek, Retzovot, dice, porque los caminos de la justicia son dignos de ser aceptados. Aval nedivot rashal, pero los caminos del rashal, el rashal es la injusticia, y harubu beyalamah, dice, serán repentinamente destruidos y desaparecerán, dice el texto de Hanoch. El segundo enfoque homilético, y entramos en tema de lo que consiste esta carta, como decíamos la semana pasada, o epístola, como se le llama en tiempos del Brit Hadashah, consiste en exponer una serie de calamidades que afligirán a los pecadores conforme se acerca el día del juicio. Esto abarca desde los ayes del capítulo 94, versículo 6, hasta el capítulo 100, versículo 13, si quieren anotarlo. Todas estas calamidades no son solamente condenas del mundo exterior, decíamos la vez pasada, dirigidos a una comunidad en particular, sino que se proclaman a la comunidad como advertencias para que no se dejen engañar por las malas prácticas del mundo que predomina, el sistema, ¿no?, en el que transcurre la vida cotidiana. En forma y función, todas estas calamidades son muy paralelas a los evangelios, al Apocalipsis de Juan. Ya estuvimos compartiendo algunos versículos, y al igual que en el Evangelio de Lucas, muchas de las desgracias de Enoch se relacionan con la riqueza, con la influencia del mal, ¿sí? Mamón, decíamos la vez pasada, el dios falso, ¿no?, de las riquezas.
Además de este tema recurrente se describen una amplia gama de pecados desde la blasfemia hasta el falso testimonio, la persecución e incluso la venganza. El juicio se presenta aquí como el equilibrio de la balanza de la justicia, donde los reshaim, donde los malvados reciben sobre sí las consecuencias de sus propios actos, por lo tanto, sufren esas consecuencias. Entonces, Enoc describe cómo la violencia inundará la tierra y luego el juicio final, ¿no?, en el que la sangre correrá hasta el pecho de los caballos, dice Enoc 100, verso 3. Sin embargo, en medio de este juicio, los justos tienen dos motivos para consolarse. Primero, que el Altísimo asignará un ángel guardián, o más bien dicho, un arcángel, ¿no?, para proteger a cada uno de la maldad del sistema, del mundo. Estos ángeles darán testimonio de las acciones de los impíos ante sus acusadores en el cielo. Y segundo lugar, participarán en la resurrección, sin importar cuánto tiempo permanezcan en la tumba, incluso si es un tiempo muy, muy prolongado. Entonces está muy interesante porque dice: a ciertos hombres, verso 2, de una generación se les revelarán los caminos de la violencia y de la muerte, y se mantendrán lejos de ellos y no los seguirá, dice, o no los perseguirá, dice en hebreo, que es la raíz radaf. Y ahora les digo a todos ustedes los justos, nuevamente, no andéis por las sendas de la maldad, ni por las sendas de la muerte, ni se acerquen a ellos para que no seáis destruidos. El final de los tiempos se ilustra como un tiempo más extremo, donde ya no habrá chance, no habrá ninguna posibilidad de desviarse del camino de la justicia. Retengan mis palabras en los pensamientos de vuestros corazones y no dejen que se borre de vuestros corazones. El mal trabaja a partir de los pensamientos, a partir del estado de ánimo de la persona, y sabemos muy bien que el ser humano somos energía. Entonces, ¿por qué se dice que la frecuencia vibracional es importante en cada persona? Como dicen por ahí, vibrar alto. Porque es cierto que estas entidades del mal comen de todo eso. Es decir, cuando una persona está con su frecuencia muy baja, es decir, con sus emociones negativas, se dice que vibra bajo. Y ahí es donde, no sé si usar la palabra legalidad, pero es donde se le da apertura a que estas entidades operen y trabajen, como dice la Escritura, en los hijos de desobediencia. ¿Cómo es posible que una depresión, que un estado de ánimo bajo, no se repare? Por el contrario, se lleve de mal en peor. Bueno, justamente porque hay un mundo espiritual operando, y esto uno tiene que ser consciente de que la persona tiene que salir a flote, tiene que salir adelante, tiene que buscar emanar la espiritualidad, que es la que está persiguiendo, la que está buscando. Entonces le dice a los sadiquim: ustedes no anden por todas las sendas, es decir, los caminos de la maldad, ni tampoco por las sendas de la muerte. No se acerquen a ellos, para que no sean destruidos. Busquen y elijan para ustedes, anótelo, la justicia, una vida apartada. 3, caminar por los senderos de paz, dice acá, o los senderos de la paz. Y viene la consecuencia: vivirán y prosperarán, dice. Retengan mis palabras en los pensamientos de vuestros corazones y no dejen que se borre de vuestros corazones. En la cultura hebrea, la mente está ligada al corazón, ¿sí? Empiezan los ayes a partir del versículo 6 al 11, si quieren anotarlo. Hay de los que edifican injusticia y opresión. ¿Cómo edificar la injusticia? Claro, contribuir quiere decir, Hanoch, al mal, a lo que pueda ser negativo. Y ponen el engaño por fundamento. Yeshua, en Mateo 24, una de las palabras que ya lo estuvimos estudiando muchas veces, una de las palabras clave que utiliza el Mashiach para el fin de los tiempos es el engaño. El engaño en esta era de la información,
en esta era donde hacemos un clic y tenemos 18.000 millones de opiniones de todo el mundo opina, todo el mundo comenta, es un bombardeo de información que si no se canaliza muy bien puede desencadenar en el engaño. Y dice, no pongas el engaño como fundamento, porque serás derribado de repente y además no tendrás tranquilidad, no tendrás paz. Cuando se siembra el miedo, se siembran muchas cosas malas y oscuras detrás de eso. Por eso es muy importante qué voz estamos escuchando. Si estamos escuchando el sensacionalismo, si estamos escuchando el mal, el miedo, la incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a suceder? ¿Estamos realmente expuestos? Bueno, todo eso es lo que alimenta lo que decíamos hace un ratito. Todo eso lo que alimenta es que estas entidades operen de manera más rápida y práctica, en el mal me refiero. Ay de ustedes los ricos, dice el verso 8, porque habéis confiado en vuestras riquezas, y de vuestras riquezas os apartaréis, dice. Porque no os habéis acordado del Altísimo en los días de vuestras riquezas. Eso está clarísimo. Habéis cometido blasfemia e injusticia y se han preparado para el día de la matanza, y el día de las tinieblas y el día de gran juicio. Quiero que anotemos, estos son sinónimos del mismo día, El día de la matanza, el día de las tinieblas, o sea la oscuridad, y el día del gran juicio. Pasamos al capítulo 95 y dice el verso 1, oh, que mis ojos fueran una nube de aguas para que pueda llorar por ti, y derrama mis lágrimas como una nube de aguas, para que pueda descansar de mi angustia del corazón. ¿Quién os ha permitido practicar vituperios e iniquidades? Y así os alcanzará el juicio, pecadores. No temáis a los pecadores vosotros justos, porque de nuevo el Eterno los entregará en vuestras manos, para que podáis ejecutar juicio sobre ellos según vuestros deseos. Hay de vosotros que fulmináis anatemas, escuche muy bien, que no pueden ser revocados. La curación pues estará lejos de vosotros a causa de vuestros pecados. Hay de vosotros que devolvéis a vuestro prójimo con mal, porque seréis recompensados conforme a vuestras obras. Hay de vosotros testigos mentirosos y a los que sopesan la injusticia, porque de repente pereceréis. Hay de vosotros pecadores porque perseguís a los justos, porque seréis entregados y perseguidos a causa de la injusticia, y pesado será su yugo sobre vosotros, dice. Tan solamente 7 versículos trae el capítulo 95 de Hanoch, pero muy interesante. Seguimos con los ayes a los pecadores. Fíjense que los versículos 1 y 2 describen el dolor de Hanoch. Dice que mis ojos, dice Hanoch, fueran una nube de aguas para que pueda llorar por ti. Se conmueve, podemos ver a través de las líneas, verso 1 y 2, que Hanoch se conmueve por esto. Dice, derrama mis lágrimas como una nube de aguas para que pueda descansar de mi angustia del corazón. Esto está expresando el dolor por la perdición. ¿Quién nos ha permitido practicar vituperios e iniquidades? Como diciendo, ¿quién les autorizó o quién, podría entenderse, les insinuó que hicieran estas cosas? Y así os alcanzará el juicio, pecadores. Y después dice a los justos, el verso 3, no teman a los pecadores, porque de nuevo el Eterno los entregará en vuestras manos, para que podáis ejecutar juicio sobre ellos según vuestros deseos. Hay 2 formas de ver esto. La primera es que la persona, el justo, está por encima del pecador, y no es que se va a vengar del pecador, sino sus obras de justicia perdurarán y las otras no. Eso se toma como lo que dice acá, juicio. Ejecutar juicio no quiere decir que el justo va a atacar al pecador. Eso está mal interpretado. La otra interpretación es que el mal, es decir, las entidades del mal, seres que no son, como dice la Escritura, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, poderes que operan en los aires. Esos son los verdaderos enemigos del ser humano. Los enemigos no son los humanos.
Los enemigos son estas entidades. Esos son los verdaderos enemigos del hombre. Recuerden la historia de cómo ellos nacieron. Dice, para que podáis ejecutar juicio sobre ellos según vuestros deseos. Hay de vosotros que fulmináis anatemas, es decir, maldiciones que no pueden ser revocadas. Le está hablando a estos seres. La curación, pues, estará lejos de vosotros a causa de vuestros pecados. Claro, siempre que leemos la Biblia, el pecador, el malvado o el rayá, lo primero que pensamos es el desobediente, el humano que no guarda los mandamientos, que es un pecador, que es un blasfemo, que es un inicuo. Pero la Escritura te dice, momento, tu lucha no es contra el humano, tu lucha va mucho más allá, trasciende. No es contra lo que estás viendo, no es contra la persona. La persona se dejó manipular por el mal, tal vez adrede, tal vez por ignorancia, por desconocimiento, pero nuestra lucha no es contra la gente, nuestra lucha es contra estas entidades del mal que operan en los hijos de desobediencia. Entonces, esto es para entender bien la visión claramente de lo que está operando detrás de todo esto, ¿no? Detrás del malvado. ¿Quién es la mente maestra que trabaja en todo esto y que opera en la falsedad, en la injusticia, en todo tipo de mal? Mire lo que dice el verso 5. Esto me llamó la atención, para aclarar un poco el punto de lo que estamos estudiando y analizando juntos. Dice el verso 5, hay de vosotros, o sea, hay de ustedes, que devuelven a vuestro prójimo con mal, porque seréis recompensados conforme a vuestras obras. Ahí está clarísimo. ¿Saben cuál es el problema? Que el ser humano, el creyente, no el ser humano, el creyente muchas veces cree que el prójimo es el que hace la voluntad del Creador. Y el que no hace la voluntad del Creador no es su prójimo. No tengo ninguna responsabilidad con este ser, con esta persona que no guarda nada de la Escritura. No. Ese es tu prójimo. Por eso dice la Escritura, hay de ustedes que devuelven a vuestro prójimo con mal. ¿Cómo hay que pagar el mal? Con bien, porque seréis recompensados conforme a vuestras obras. Entonces, la vez pasada reflexionábamos juntos y decíamos, lo más importante no es lo que me hacen, sino lo que hago. ¿Correcto? No es lo que me hacen, porque muchas veces ponemos en alto y andamos cargando esa mochila de lo que me hicieron, de lo que me hizo, esto. No, lo que hice es lo que realmente vale, lo que yo hago, lo que yo doy, qué estoy dispuesto a dar, o qué es lo que hice. Eso es lo que realmente vale. Por eso dice conforme a las obras de ellos, no, conforme a vuestras obras. ¿Cómo viene la recompensa? Por lo que yo doy, no por lo que recibo. Entonces esto es importante entenderlo, porque dice el verso 7, aunque ustedes, los pecadores, persiguen a los justos, serán entregados y perseguidos a causa de la injusticia, y pesado será su yugo sobre ustedes. Entonces, si nos están haciendo la vida un cuadro, si nos están impidiendo vivir una vida como manda el Creador, este sistema que opera con el mal, ya tienen su paga. Nosotros lo que tenemos que hacer es perseverar en el camino de la justicia, no prendernos en ese juego de ida y vuelta. Pasamos al capítulo 96 y dice, tened esperanza vosotros justos, porque de repente los pecadores perecerán delante de ti, y os enseñorearéis de ellos según vuestros deseos. Y en el día de la tribulación de los pecadores, tus hijos montarán y se levantarán como águilas, y más alto que los buitres será tu nido, y ascenderéis y entraréis en las hendiduras de la tierra, y las hendiduras de las peñas para siempre como conejos delante de los injustos, y las sirenas suspirarán por ti y llorarán. Por tanto, no temáis vosotros que habéis sufrido, porque la sanidad será vuestra porción.
y una luz brillante te iluminará, y la voz del descanso oiréis desde el cielo. Ay de vosotros pecadores, porque vuestras riquezas os hacen parecer como justos, pero vuestros corazones os convencen de ser pecadores. Y este hecho será un testimonio contra vosotros para un memorial de vuestras malas acciones. Ay de vosotros que devoráis lo mejor del trigo y beben vino en copas grandes y pisotean a los humildes con su poder. Ay de vosotros que bebéis agua de toda fuente, porque de repente seréis consumidos y os marchitaréis, porque habéis dejado la fuente de la vida. Ay de los que obran la injusticia, y el engaño y la blasfemia será un memorial contra vosotros por mal. Ay de vosotros poderosos, quien con poder oprime a los justos, porque viene el día de vuestra destrucción. En aquellos días vendrán muchos y buenos días para los justos, en el día de vuestro juicio. Muy bien, acabo de leer también 8 versículos, muestra un versículo más, el capítulo 96. Y sigue los motivos de esperanza para los sadiquim, pero también en contraposición los ayes para los reshaim, para los malvados. Ustedes, dice, justos, tengan esperanza. Tikvah es la palabra, ¿no? Que viene de la raíz kabah, esperar. Porque de repente los pecadores perecerán delante de ti. Dice, y os enseñorearéis de ellos según vuestros deseos. Y en el día de la tribulación de los pecadores, porque es como un juicio lo que está diciendo acá, este día. Tus hijos montarán y se levantarán como águilas, y más alto que los buitres será tu nido. Esto quiere decir estabilidad. Y ascenderéis y entraréis en las hendiduras de la tierra, y las hendiduras de las peñas para siempre como conejos delante de los injustos. Y las sirenas suspirarán por ti y llorarán. Está muy poético el versículo 2, pero hay mucho significado aquí. Por tanto, no teman vosotros que habéis sufrido, dice, porque la sanidad será vuestra porción. Y una luz brillante te iluminará, y la voz del descanso oirás desde el cielo. Esa luz brillante es el Mashiach. Anótelo. La luz brillante te iluminará no es simplemente la fe, porque se puede entender como la fe, la chispa de conexión con lo divino. No, el Mashiach te acompañará. Tendrás la dirección, por eso dice la voz del descanso, oiréis desde el cielo. La voz del descanso es la voz de Mashiach, quiere decir el consuelo. Ay de vosotros pecadores, porque vuestras riquezas os hacen parecer como justos. Tu posición no te hace justo. Vuestros corazones os convencen de ser pecadores. Dice, en el fondo, la persona sabe qué tan impía es. Y este hecho será un testimonio contra ustedes para un memorial de vuestras malas acciones. Por eso dice más adelante, hay de aquellos que construyen sus casas con pecado, es decir, con dinero mal habido y con muchas cosas torcidas. Hay de vosotros que devoráis lo mejor del trigo y beben vino en copas grandes y pisotean a los humildes con su poder. Hay de ustedes que beben agua de toda fuente, porque de repente seréis consumidos y os marchitaréis, porque habéis dejado la fuente de la vida. Esto está impresionante. El versículo 6 nos está hablando de la fuente de la vida. ¿Cuál es la fuente de la vida? La fuente de la vida es la Torá del Eterno. La Torá es vida a nuestros huesos. Pero dice, hay de ustedes que beben agua de toda fuente. O sea, hay muchas fuentes. Esto es algo que lleva a la confusión, que lleva a la perdición. La Torá es una sola. El problema es que te van a decir, esto es Torá, esto es Torá, esto es Torá. No, yo tengo la Torá, no, yo tengo la Torá. Cuando no veas frutos en tu vida, puedes estar estudiando la Torá, pero no vas a ver realmente resultados, porque la fuente no es de vida, es de perdición. Hay de los que obran en la injusticia, el engaño y la blasfemia. Será un memorial contra vosotros por mal. Hay de ustedes poderosos, quien con poder oprimen a los justos, porque viene el día de vuestra destrucción. En aquellos días vendrán muchos y buenos días para los justos.
en el día de vuestro juicio. Muy bien, vamos a pasar al capítulo 97 y seguimos avanzando en el estudio de Sefer Hanoch, muy interesante. Este capítulo 97 nos trae todos los males reservados para los pecadores y los poseedores de riquezas injustas. Dice el verso 1: creed vosotros justos que los pecadores se convertirán en una vergüenza y perecerán en el día de la injusticia. Os sea notorio, pecadores, que el Altísimo se acuerda de vuestra destrucción y los ángeles del cielo se regocijan por tu destrucción. ¿Qué haréis, pecadores, y a dónde huiréis el día del juicio? ¿Cuándo oís la voz de la oración de los justos? Sí, os irá como a ellos, contra los cuales será testimonio esta palabra. Habéis sido compañeros de pecadores, y en aquellos días la oración de los justos llegará a Yahweh, y para ti vendrán los días de tu juicio. Y todas las palabras de vuestra injusticia serán leídas ante el gran santo, y vuestros rostros se cubrirán de vergüenza, y rechazará toda obra basada en la injusticia. Ay de vosotros, pecadores, que habitáis en medio del océano y en la tierra seca, cuyo recuerdo es malo contra vosotros. Ay de los que adquieren plata y oro sin justicia y dicen: nos hemos enriquecido con riquezas y tenemos posesiones, y hemos adquirido todo lo que hemos deseado. Y ahora hagamos lo que nos propusimos, porque hemos juntado plata, y muchos son los labradores en nuestras casas, y nuestros graneros están hasta el borde llenos como con agua. Sí, y como agua correrán vuestras mentiras, porque tus riquezas no permanecerán, pero asciende rápidamente de ti. Porque todo lo que adquiriste es con injusticia, y seréis entregado a una gran maldición. Está terrible este capítulo 97. Fíjese cómo hace la comparación, ¿no? Primero dice: crean justos ustedes que los pecadores se convertirán en una vergüenza y perecerán en el día de injusticia. El verso 4 es una afirmación, dice: sí, os irá como a ellos, contra los cuales será testimonio esta palabra. Habéis sido compañeros de pecadores. En aquellos días la oración de los justos llegará a Yahweh, y para ti vendrán los días de tu juicio. Y todas las palabras de vuestra injusticia serán leídas ante el gran santo. Y vuestros rostros se cubrirán de vergüenza, y rechazará toda obra basada en la injusticia, dice. Esto está tremendo. Se parece mucho al capítulo 104, que posteriormente lo vamos a estar estudiando, pero el contenido me refiero, ¿no? Que se profetiza el juicio final, la recompensa para los justos, contrastando el destino con el castigo y la vergüenza que sufrirán los impíos, los pecadores. Dice el verso 8: ay de los que adquieren plata y oro sin justicia y dicen, o sea, injustamente, ¿no? Nos hemos enriquecido con riquezas y tenemos posesiones y hemos adquirido todo lo que hemos deseado. Y ahora hagamos lo que nos propusimos, porque hemos juntado plata, y muchos son los labradores en nuestras casas, y nuestros graneros están hasta el borde, llenos como con agua. De la misma manera, dice Hanoch, como agua correrán vuestras mentiras, porque tus riquezas no permanecerán, pero ascienden rápidamente hacia ti. Porque todo lo que adquiristeis con injusticia serán entregados a una gran maldición. Esto lo que decíamos es los males que se reservan para todos los pecadores y los poseedores de riquezas injustas. Un tema que también aborda Shelomó en Proverbios bastante también lo comenta. Es un tema que es muy común en la Biblia, ¿no? Capítulo 98, y seguimos avanzando. Dice: y ahora os juro a los sabios y a los necios, porque tendréis múltiples experiencias en la tierra, porque más atavíos se pondrán los varones que la mujer, y vestidos de colores más que una virgen, en realeza y en grandeza y en poder, y en plata y en oro y en púrpura, y en esplendor y en alimentos serán derramados como agua. Por tanto, les faltará doctrina y sabiduría, y perecerán por ello junto con sus posesiones. Y con toda su gloria y su esplendor, y en vergüenza y en matanza y en gran miseria, sus espíritus serán echados en el horno de fuego, dice.
Os he jurado, pecadores, que como un monte no se ha hecho esclavo y un monte no llega a ser sierva de una mujer, así también el pecado no ha sido enviado sobre la tierra, pero el hombre de sí mismo lo ha creado, y bajo gran maldición caerán los que la cometieren. Y la esterilidad le ha sido dada a la mujer, pero a causa de las obras de sus propias manos ella muere sin hijos. Os he jurado, pecadores, por el Santo grande, que todas vuestras malas obras sean reveladas en los cielos, y que ninguno de vuestros hechos de opresión sean encubiertos y escondidos. Y no penséis en vuestro espíritu ni digáis en vuestro corazón que no sabéis y que no veéis que todo pecado se registra cada día en el cielo delante del Altísimo. Desde ahora sabéis que toda vuestra opresión con que oprimís está escrita cada día hasta el día de vuestro juicio. Ay de vosotros necios, porque por vuestra necedad pereceréis, y os rebeláis contra los sabios, y la buena suerte no será vuestra porción. Y ahora sabed que estáis preparados para el día de la destrucción. Por tanto, pecadores, no esperéis vivir, sino que partiréis y moriréis, porque no conocéis rescate, porque estáis preparados para el día del gran juicio, para el día de la tribulación y de la gran vergüenza de vuestros espíritus. Ay de vosotros, obstinados de corazón, que hacéis iniquidad y coméis sangre. ¿De dónde tenéis cosas buenas para comer y para beber y para saciaros? De todos los bienes que el Eterno, el Altísimo, ha puesto en abundancia sobre la tierra. Por tanto, no tendréis paz. Ay de vosotros que amáis las obras de injusticia, ¿por qué esperáis bien para vosotros? Sabed que seréis entregados en manos de los justos, y os cortarán el cuello, y os matarán, y no tendrán piedad de vosotros. Ay de vosotros que os alegráis en la tribulación de los justos, porque no se cavará sepulcro para vosotros. Ay de vosotros que menospreciáis las palabras de los justos, porque no tendréis esperanza de vida. Ay de vosotros que escribís palabra mentirosa e impías, porque escriben sus mentiras para que los hombres las escuchen y actúen impíamente hacia su prójimo. Por tanto, no tendrán paz, sino que morirán de muerte súbita. Terrible, ¿no? 16 versículos que trae el capítulo 98. Seguimos con los ayes. La autocomplacencia de los pecadores, el pecado originado por el hombre y todo pecado registrado en el reino de los cielos. Son los temas que trae este capítulo 98. Los sabios y los necios, un tema que también aborda mucho Salomón, ¿no? en los proverbios. Dice, tendréis múltiples experiencias en la tierra. Y fue tanta la vanidad del ser humano que dice el versículo 2, porque más atavíos se pondrán los varones que la mujer, y vestidos de colores más que una virgen, en realeza y en grandeza y en poder, y en plata y en oro y en púrpura, y en esplendor y en alimento serán derramados como agua. Por tanto, escuchen bien, les faltará enseñanza y sabiduría, dice el verso 3, y perecerán por ello junto con sus posesiones y con toda su gloria y su esplendor, y en vergüenza y en matanza y en gran miseria sus espíritus serán echados en el horno de fuego. Esto es juicio, lo que está hablando acá, claramente se puede ver, ¿sí? Hay gente que debate un poco con esto y dice, ¿dónde se originó el pecado? Si el pecado en realidad lo trajeron los ángeles caídos, ¿sí? Se indujo al mal, al ser humano. En realidad, el ser humano tenía y sigue teniendo la responsabilidad de decir no o decir sí. Tenemos la responsabilidad. Entonces, ¿por qué Hanoch dice que se le atribuye la culpa del pecado al hombre? O sea, al ser humano, ¿no? A eso me refiero, al humano. Porque esta es la verdad. La verdad no es que aunque el mal se originó en la rebelión y toda la historia que ya estuvimos estudiando, lo cierto es que cuando vino con el hombre accedió, el humano accedió, ¿sí? Entonces, por eso es que se le atribuye el mal, o el pecado, mejor dicho, al hombre, al humano. Y se propagó, claro. Al darle cabida al pecado, fue como abrirle la puerta al enemigo, a la humanidad me refiero, ¿no? Entonces eso fue de mal en peor.
Y claro, hubieron muchos juicios, ¿sí?, de muchos tamaños, de diferente índole, pero fue por lo mismo. La destrucción final que profetizan las Escrituras es algo impresionante, como nunca antes sucedió. No es parcial, no es gradual, es definitiva. Hay gente que dice, bueno, eso va a ser un reseteo, eso va a ser como pasó en los días de Noaj, ¿no?, que erradicó a todos los seres del planeta, salvando solamente a algunos. No es así. Cuando dice como los días de Noaj, se refiere a lo repentino, que aunque la gente no creía, sucedió. Y todavía hay mucha gente que no cree en todo esto. Dice, no es cierto, todo eso es un cuento, es un invento. Ay de ustedes necios, porque por vuestra necedad, quiere decir estupidez, ¿no?, perecerán. Dice la Escritura, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y no es que uno se tenga que graduar en Harvard o que tenga que ser un teórico y un conocedor experto, un teólogo. No está hablando de eso. Está hablando de la experiencia de la vida, simplemente de la toma de decisiones, simplemente de hacer cosas que sumen, no que resten. Ustedes que se rebelan contra los sabios, dice, y la buena suerte no será vuestra porción. La palabra goral en hebreo quiere decir destino, un destino bueno, es decir, un buen porvenir. Ay de ustedes, verso 11, obstinados de corazón, que hacen iniquidad y comen sangre. ¿De dónde tenéis cosas buenas para comer y para beber y para saciaros? Y explica el versículo 11, todo viene del Creador. Sin embargo, ustedes no tienen paz. Está impresionante este capítulo 98. Seguimos con los ayes. Pasamos al capítulo 99 y seguimos avanzando en nuestro estudio sistemático de Hanoch. Verso 1, capítulo 99, dice, ay de los que obran impiedad y se glorían en la mentira y se exaltan, pereceréis y ninguna vida feliz será vuestra. Ay de los que pervierten las palabras de rectitud y transgreden la ley eterna y se transforman en lo que no eran, en pecadores. Serán hollados bajo los pies sobre la tierra. En aquellos días prepárense justos para elevar sus oraciones como memorial y colócalos como testimonio ante los ángeles, para poner el pecado de los pecadores por memorial delante del Altísimo. En aquellos días las naciones se agitarán y las familias de las naciones se levantarán en el día de la destrucción. Y en aquellos días los indigentes saldrán y se llevarán a sus hijos, y los abandonarán, de modo que sus hijos perecerán a través de ellos. Sí, abandonarán a sus hijos que todavía son lactantes, y no volverán a ellos, y no tendrán piedad de sus amados. Y otra vez os juro, pecadores, que el pecado está preparado para un día de incesante derramamiento de sangre, y aquellos que adoran piedras e imágenes funerarias de oro y plata y madera, y piedra y arcilla, y aquellos que adoran espíritus inmundos y demonios, y toda clase de ídolos sin conocimiento, no recibirán ningún tipo de ayuda de parte de ellos. Y se volverán impíos a causa de la necedad de sus corazones, y sus ojos serán cegados por el temor de sus corazones, y a través de visiones en sus sueños, a través de estos se volverán impíos y temerosos, porque en mentira habrán hecho toda su obra, y habrán adorado una piedra, por tanto en un instante perecerán. Pero en aquellos días benditos son todos aquellos que aceptan las palabras de sabiduría y las entienden, y observan las sendas del Altísimo y andan por la senda de la justicia. Y no te vuelvas impío con los impíos, porque los justos serán salvos. Ay de vosotros que propagáis el mal a vuestros vecinos, porque serás inmolado en el Sheol. Ay de vosotros que hacéis medidas engañosas y falsas, y a ellos que causan amargura en la tierra, porque de ese modo serán consumidos por completo. Ay de vosotros que edificáis vuestras casas con el doloroso trabajo de otros, y todos sus materiales de construcción son los ladrillos y las piedras del pecado. Os digo que no tendréis paz. Ay de aquellos que rechazan la medida y la herencia eterna de sus padres y cuyas almas siguen a los ídolos, porque no tendrán descanso. Ay de los que obran injusticia y ayudan a la opresión, y matarán a sus vecinos hasta el día del gran juicio. Porque él derribará vuestra gloria,
y traerán aflicción a sus corazones, y despertará su furiosa indignación, y destruirá a todos con la espada, y todos los santos y justos se acordarán de tus pecados. Muy bien, capítulo 99, leímos hasta el verso 16. Siguen pronunciándose los ayes sobre los impíos. Aquí aparecen los transgresores de la Torá. ¿Sí? El verso 2 dice: ay de los que pervierten las palabras de rectitud y transgreden la ley eterna. Es la Torá. La mala situación de los pecadores en los últimos días, podemos ver más ayes en este capítulo 99. Ay de los que obran impiedad y se glorían en la mentira y se exaltan, pereceréis, de ninguna vida feliz será vuestra. El verso 3 dice claramente que las oraciones de los justos serán elevadas y colocadas como un testimonio, como un memorial ante los ángeles. De la misma manera, el pecado de los pecadores estará como memorial delante del Creador. Quiere decir que esto no será pasado por alto. En aquellos días las naciones se agitarán y las familias de las naciones se levantarán en el día de la destrucción, dice. Y en aquellos días los indigentes saldrán y se llevarán a sus hijos. Pero dice el verso 5, los abandonarán. Estamos hablando aquí de lactantes, o sea, bebés. Serán abandonados, dice. O sea, mire lo que llegará a ser la humanidad. No tendrán piedad de sus hijos. Y otra vez os juro, pecadores, que el pecado está preparado para un día de incesante derramamiento de sangre. Esto se puede entender de muchas formas. Es cierto que hay gente que interpreta la abundancia de guerras, destrucción masiva en los últimos tiempos. Por eso habla de derramamiento de sangre. Estamos hablando de violencia extrema. Aquellos que adoran piedras, imágenes funerarias, de oro y plata y madera y piedra y arcilla, aquellos que adoran espíritus inmundos, fíjese, brujos, hechiceros, demonios, toda clase de ídolos sin conocimiento. Por eso siempre decimos, la idolatría se viste de muchas maneras. Y a veces está instalado en la casa la idolatría y uno no lo reconoce. Hay que desechar la idolatría. Se volverán impíos a causa de la necedad de sus corazones. Fíjese, el bloqueo mental está hablando acá. Sus ojos serán cegados por el temor de sus corazones. Hay gente que se llena de incertidumbre, que se llena de miedo, de terror, de pánico, ¿sí? Creyentes, estoy hablando de creyentes. La gente que no tiene esperanza anda como un arbolito de Navidad cargada de cosas. Pero estoy hablando de creyentes que absorben el miedo, el temor y la incertidumbre. ¿Dónde está la fe? Dice: a través de esto se volverán impíos y temerosos, porque en mentira habrán hecho toda su obra y habrán adorado una piedra. Por tanto, en un instante perecerán. El adorar una piedra es algo metafórico, no está hablando literal. No está hablando literalmente que son personas que adoran piedras, sino que están adorando algo sin sentido, sin valor, algo que no perdura. Pero en aquellos días, benditos son todos aquellos que aceptan las palabras de sabiduría y ¿qué dice? Y las entienden. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, yo acepto la Torá en mi vida, pero no la entiendo. No me pregunte porque yo no la entiendo. No. El trabajo, nuestro trabajo termina. Tu trabajo y mi trabajo termina cuando la entendemos. No cuando la aceptamos. Cuando la entendemos. Acuérdense que dijo el pueblo al pie del monte. Naase benishma. Haremos, pero también entenderemos. O sea, vamos a hacer, aceptamos lo que hay que hacer, la propuesta. Pero vamos a entender. Por eso está escrito: Mi jajamaele, beizvonen hasde Yahweh. El sabio que puede comprender, entender, quiere decir, beizvonen hasde Yahweh, las bondades del Altísimo. Dice: y observen las sendas del Altísimo, los caminos del Eterno son sus preceptos, y anden por la senda de su justicia, y no te vuelvas impío con los impíos, porque la salvación viene por obedecer al Creador.
hay de ustedes que propagan el mal a vuestros vecinos, porque serán inmolados en el Sheol, dice. Terrible. Mire lo que dice el verso 16. Dice, Ki yurid kedvodech, vivir tsar el levam, viorer el tzamu, bishmit el kolhem lechref, besachruk el kedushim, beitzadikim, ed hatachem, porque él derribará vuestra gloria y traigan aflicción a vuestros corazones, y despertará su furiosa indignación y destruirá a todos con la espada, dice. Bajeref. Y todos los santos y justos se acordarán de tus pecados, dice. Besachru kola kedoshim beatzadikim et hatehem. Así está escrito en Hanoch. Impresionante. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio, dándole gracias al Creador, como siempre, por acompañarnos en este tiempo de reflexión, de análisis de Sefer Hanoch. Damos gracias al Altísimo. Ribono Shel Olam, amo del universo, gracias por el tiempo, el espacio de estudio, la propuesta de estudio que nos permites tener aquí en Kol Shaddai. Te pedimos que sigas dirigiéndonos en toda enseñanza en el nombre bendito de Yeshua. Muchas gracias por todo esto y mucho más. Amén y amén. Que así sea. Nos reencontramos en otra oportunidad. Hasta la próxima.